Los fans de Sword Art Online llevamos ya un chingo de tiempo esperando por un videojuego que nos permita sentirnos inmersos en todo lo bello que comprende el mundo de Aincrad. Y ahora que finalmente ha llegado Echoes of Aincrad a nuestras vidas, pues seguiremos esperando. Sí, el nuevo juego de Sword Art Online, ambientado en el castillo flotante de Aincrad, resultó ser otra de las muchas decepciones que Bandai Namco se ha venido marcando últimamente. Pero no me malentiendan, Echoes of Aincrad es un RPG bastante decente y al que ya le he dedicado una buena cantidad de tiempo por el simple hecho de que, tal y como ya es símbolo en este canal, el que un juego sea decepcionante no lo hace enteramente malo. Yo personalmente disfruté mucho recorriendo los únicos 2 pisos del castillo de Aincrad que me han ofrecido, lo cual es sinceramente algo que muchos podrían considerar un abuso, pues el castillo de Aincrad se compone de 100 pisos. Por si no lo has dimensionado, esta huevada tiene 100 pisos. 100, de los cuales solo podemos explorar 2. 2, güey. 2. Si esta gente intentara venderme los otros 98 pisos en forma de DLC, sin duda estaría bastante molesto, pero gracias a Dios que no es el caso. Ahora, puedo entender que solo me hayan dejado 2 de los 100 pisos, ya que Aincrad es jodidamente enorme, papá. Tan solo para que te des una idea, el primer piso mide aproximadamente 10 kilómetros de diámetro. Esos son casi 80 kilómetros cuadrados de área. Aquí cabe toda la superficie terrestre de Manhattan y sin pedos metes Coajimalpa y uno que otro FanFest. Si quisiéramos adaptar esas medidas a un juego completo, la desarrolladora tardaría al menos 10 años en poder meter todo Aincrad en un solo juego, y ya ni siquiera hablemos del peso en gigas que eso representaría para las consolas de sobremesa y los recursos necesarios en PC, o directamente los costos de producción de un proyecto a esa escala. Simple y llanamente creo que ya deberíamos renunciar a la posibilidad de ver un videojuego de SAO que realmente logre dimensionar los 100 pisos del castillo de Aincrad. Entiendo y acepto la justificación del estudio al haber ejecutado su plan así, y ahora solo espero que logren compensarlo con un muy buen mundo abierto. Mira, yo no sé qué es lo que le pasa a los pinches juegos de SAO, pero no he sentido nada igual desde que me pasé Fatal Bullet. A lo mejor por su jugabilidad, a lo mejor por su historia, o quizá porque no era tan restrictivo para dejarme explorar su mundo. Entiendo que en Fatal Bullet los niveles no eran 100% mundo abierto, de hecho eran solo eso, niveles con inicio y con final, quizá un poco liberales para dejarte explorar en su totalidad. Sí, pero no te limitaban dentro de sus áreas. Tenías acceso a casi todo, excepto cuando requerías cierto nivel u objetos para entrar a algún calabozo, pero eras libre de explorarlos. En Echoes of Aincrad, no. Para un videojuego que se autoproclama como la experiencia de Sword Art Online definitiva, el solo hecho de que el mundo abierto no esté disponible de manera libre deja mucho que desear, y más cuando te enteras que solo puedes acceder a él por misiones. Ok, entonces elijo una misión y voy a explorar el mundo abierto, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, mierda. Tristemente, el mundo abierto ya no es abierto, solo tienes acceso a un puñado de zonas que se encuentran dentro de los límites de la misión. Sí, son más grandes que las de Fatal Bullet, pero eso no quita el hecho de que me estás restringiendo el acceso a un mundo abierto. Para una empresa que tiene bastante renombre en el tema de los RPG, tales como los Souls, Kakarot o hasta el puto Alicization Lycoris, te estás quedando corto, Bandai. No, y ni hablemos de cómo este intento de mundo abierto está mucho más estático y parado
aburrido que el de Halo Infinite. No hay eventos ocurriendo como en la serie, los enemigos se repiten más que cosplay de Alastor en convención de cualquier tipo, y la exploración se basa en llegar a un lugar, desbloquear tu terminal y ¡pum! Ya hay cosas que hacer en el mapa. ¡Oh, wow! Es que hasta el mundo abierto del primer Assassin's Creed se siente más vivo e ideal que el de este juego. Me duele enormemente que este tema lo tengan tan limitado, porque tenían todo para romperla dentro de los juegos de SAO, o ya me dirás tú si la misma publicadora no puede mandar a algunos de From Software para que les den ideas. Tristemente, los padrinos de Dark Souls terminaron fallando magistralmente en este apartado, volviendo a los estándares de Ubisoft hace más de una década atrás. Creo que lo único bueno que pudieron sacar de From Software y los Souls fue su sistema de combate, que ya te aclaro, jugar esta entrega es como meterte a Dark Souls 3 pero con una inyección de azúcar en el cuello y un chingo de lucecitas. Tal cual, no, ni le busques diferencia, el núcleo es Dark Souls con armas rotísimas desde el minuto 1 y Caramel Dancen. Lo único que podría salvar a esta cosa sería una buena historia. Hola amigos, esta es una que todos se saben. Si quisiera que me tumbaran el video por una canción culera, hubiera elegido cualquiera de Bad Bunny. Tú no, Crossing Field, yo a ti te quiero muchísimo. ¡Hey, miren! Echoes of Minecraft va a tener su propia historia original dentro del universo de Sword Art Online. Puede que yo esté siendo demasiado pesimista con la trama del juego, pero es que me parece tan... ¿Cuál podría ser la palabra? ¿General consigo misma? ¿Quizá? A ver, la historia es la misma de siempre. Kayaba atrapa a Ciento y la madre de jugadores en Minecraft que no pueden salir del juego, y si mueren en él, mueren en la vida real. Y ahora depende de ti y de tu grupo de inadaptados sociales completar los 100 pisos de Minecraft para que el moderador de Discord los deje salir de una vez. Tema que ya hemos visto no solo una, sino 2 veces. Entonces, con algo ya muy visto como lo es Kirito y Asuna, lo que haces ahora es centrar la trama en otro grupo diferente y rezarle a Dios para que los jugadores empaticemos con ellos, cosa que solamente sucede con un solo personaje que acaba siendo un trapo a la inversa. De ahí en fuera los demás personajes son demasiado olvidables. Hasta tú, no tienes un solo diálogo en toda la aventura y tu personaje se limita a decir que sí en cada cinemática que ocurre. Eres Gordon Freeman en Half-Life. Echoes of Minecraft no tiene una historia original, solo una que se siente que pasa a la par de la serie, algo que haces mientras Kirito anda por ahí haciendo sus movidas. Aún así, creo que agradezco el intento. Mostrar otras perspectivas del incidente de Sword Art Online es, hasta eso, enriquecedor. Me hubiera gustado que fuera algo similar al caso de Yuna y Eiji, pero no todo se puede pedir en esta vida. ¿Jugaría esta historia una segunda vez? No. ¿La recomendaría por sobre otras entregas de la saga? Tampoco. ¿Es una historia relativamente mala? No, hasta eso no. Creo que este es un punto neutro, aunque sí que hay cositas que el juego hace bien, y muy bien. Una de ellas considero que es la revelación de tu personaje. Concretamente, el juego inicia durante la beta de Sword Art Online, donde todo el mundo anda con las skins predeterminadas, pero ¡oh sorpresa! Kayaba les da unos espejos y es aquí donde creas a tu propio personaje que vendría siendo una persona real del universo de SAO. ¡Mua! ¡Magnifique! No solo tienes inmerso al jugador en esa parte, sino que lo incluyes correctamente en la historia que ama, algo muy similar a lo que hace Dragon Ball Xenoverse, pero esta vez lo siento mucho más orgánico. ¿Bien ahí, Echoes of Minecraft? Muy bien. A esta adición también se le suma un creador de personajes bastante bueno, con unas físicas tremendas, pero sobre todo muy completo. Yo traté de hacerme una Ryuko, pero creo que no me salió. Aún así se ve como me gustan, bien mamonas y con cara de mamonas. Me pongo romántico y te pones mamona, güey.
Por último, debo mencionar las cinemáticas. Antes, en mi video de Freedom Wars Remastered, yo dije que me cagan las cinemáticas estáticas y que no juegan en lo más mínimo con los planos. Bueno, acá parece que me hicieron caso y ya hay muchísimo más dinamismo entre cada una de ellas, aparte de que ahora duran mucho menos, lo que hace la trama un poquito más llevadera. Eso sí, el juego no se salva de los bugs en las bocas y ya que estamos, bugs que hacen que las cosas vuelen, como esta planta, este enemigo o Raúl Jiménez. Sigo sin superar que Pickford le haya atajado ese golazo. Sword Art Online Echoes of Minecraft no es un mal juego. Independientemente de sus fallos, me la he pasado bien recorriendo sus niveles y subiendo de rango a mi personaje. Es cierto que tiene demasiadas áreas de mejora si lo comparamos con entregas anteriores de la misma franquicia, pero aún con eso, me alegra ver que tenemos un primer paso sólido hacia una visión más cercana de Minecraft. Puede que sea un paso pequeño, muy pequeño, pero es suficiente. No hay garantías de que vayamos a ver un juego de Minecraft con los 100 pisos, pero si van a sacar varios juegos con solamente un conjunto de pisos, pues creo que esta podría ser una muy buena base. Eso sí, el juego está demasiado inflado con sus precios. La edición Ultimate vale casi 2,000 pesos mexicanos y la básica casi 1,300. Así que si un día ven un descuentazo de esos del 70 u 80%, recomendaría comprar este juego, especialmente la edición Ultimate. Viene con el modo hardcore para que te sientas igual de tenso que en la serie y trae una película temática, así que bien ahí. Yo soy Astorita y nos vemos pues en el siguiente Checkpoint.